Hola curiosas y curiosos de las redes sociales. Como cada lunes, os hacemos un resumen con las mejores noticias tanto de marketing digital como redes sociales. Y entre otras cosas, esta semana hablaremos sobre actualizaciones tanto de YouTube como de TikTok con respecto a las compras dentro de su aplicación. También de los criterios que ha anunciado Twitter para los usuarios que desean ser verificados. Y las mejoras en las descripciones automáticas de fotos en Facebook. Igualmente, te contaré sobre la decepción de Instagram con sus Reels, el éxito de Snapchat con su Spotlight y los problemas de WhatsApp con sus nuevas políticas de privacidad de datos que han beneficiado a otras apps como pueden ser Signal y Telegram. Además, te comentaré sobre números y predicciones importantes del comercio digital de cara a este 2021. Vamos, ya ves, unas noticias muy chulas. Y si quieres estar informado continuamente, no dudes en suscribirte y darle a la campanita. Cada semana cuelgo 3 vídeos. Soy JJ Priego y esto es Easy Promos TV. ¡Vamos! Estas son las mejores noticias de la semana. ¡Empecemos! YouTube permitirá hacer compras directamente en los vídeos. Sí, lo que oís. YouTube ha comenzado a probar la funcionalidad con algunos usuarios en Estados Unidos a los que está permitiendo ya vender algunos productos en los propios vídeos. Así, de forma muy similar a Instagram, YouTube muestra en el vídeo un icono de una bolsa de la compra justo en la esquina inferior izquierda del vídeo. Y al pulsar en él, los espectadores podrán acceder a la página del producto y recibir más información, ver vídeos relacionados e incluso comprar directamente. No se sabe cómo será la integración de las ventas en la plataforma, pero podría ser que se haga junto con Google Shopping y que los productos que aparecieran en los vídeos enlazaran también a los resultados del buscador. Mejoran las descripciones hechas por inteligencia artificial en fotos de Instagram y Facebook. La herramienta automática Alt Text de Facebook sirve para describir el contenido de las fotos y así ayudar a las personas no videntes con su experiencia en la plataforma. Esto se hace a través de una inteligencia artificial que describe lo que detecta en la imagen. Y esa inteligencia, pues, ahora es más inteligente, ya que reconocerá muchos más elementos, describirá la posición de los objetos y también de personas entre sí. Y tiene una base de datos sobre localizaciones públicas mucho más amplia. Por cierto, también se dice que todo esto hará que también nosotros, los usuarios, podamos encontrar las propias imágenes nuestras con más facilidad. Instagram no está satisfecho con los Reels. El formato de vídeos cortos de la aplicación propiedad de Facebook no ha logrado superar a TikTok. Eso según admite el propio Adam Mosseri, el jefe de Instagram. Y es que ha explicado que a pesar de un crecimiento sostenido, la fuerza de TikTok en sus filtros, herramientas creativas y la capacidad de hacer vídeos memes mantiene a la plataforma china por delante de los Reels. Eso no significa que vayan a dejar de intentarlo, claro. Al contrario, Mosseri asegura que vendrán nuevas herramientas creativas para potenciar el formato un poco más. Igualmente aclaró que uno de los problemas de Instagram, si puede ser un problema, es que tienen demasiados formatos disponibles y que, en parte, quizás deberían enfocarse en algo más simple y de mejor calidad. WhatsApp achaca la migración masiva a Signal y Telegram a la confusión y a la información falsa. El mensaje que la app está mandando a los usuarios para que acepten sus nuevas políticas de compartir datos personales con Facebook, está claro que generó un tsunami que convirtió a herramientas alternativas, como pueden ser Telegram o Signal, en las apps más descargadas del mundo en las últimas semanas. O sea que ellos estarán contentos. Sin embargo, WhatsApp afirma que todo se debe a la desinformación que hace creer a los usuarios que sus conversaciones privadas dejarán de ser secretas tras la actualización. Un bulo que en España fue difundido por representantes del PP y Vox y que la compañía se vio obligada a desmentir. Y es que, según dicen ellos, ni WhatsApp ni Facebook pueden ver esos mensajes privados. Por esa razón, no mantenemos registros de los contactos a quienes cada persona llama o envía mensajes. Tampoco podemos ver las ubicaciones que compartes ni compartimos tus contactos con Facebook. Con esta actualización, nada de eso cambió. Y ese es el comunicado que ha enfatizado WhatsApp en su comunicado. Y es que la divulgación de tanta información falsa, según ellos, ha obligado a WhatsApp a aplazar 3 meses la fecha en la que tenía planeado que entrasen en acción las nuevas políticas. Y así ha pasado del 8 de enero al 15 de mayo.
ByteDance lanza nuevos servicios de pago en China. La compañía dueña de TikTok ha estrenado nuevos servicios de pago con la función Douyin Pay dentro de Douyin, la versión china de la app de vídeos cortos. Los usuarios allí pueden ahora comprar artículos de los creadores de contenido y también de las marcas dentro de la aplicación. Y esto se logró en alianza con Alipay de Alibaba y WeChat Pay de Tencent, las dos aplicaciones de pago móvil más usadas en el gigante asiático. TikTok supera a Facebook en tiempo de uso por usuario. Según un reporte de App Annie, la aplicación china ha superado por primera vez a la gigante de Silicon Valley en cuanto a la cantidad de tiempo que pasan sus usuarios en la plataforma. TikTok ha subido a un ritmo impresionante de 325% año tras año desde su fundación, algo que ninguna de las otras grandes apps puede igualar. ¿Hasta dónde llegarán? Spotlight ha traído buenos resultados a Snapchat. Por mucho tiempo Snapchat marcó la moda que otras aplicaciones siguieron y se copiaron, por ejemplo Instagram. Y ahora que TikTok es quien ha marcado la tendencia en el último año, Snap les ha seguido con su Spotlight, una versión muy parecida al Para Ti de la app china. Su éxito también se debe al gasto, y es que se han gastado $1 millón diarios repartiendo entre sus creadores de contenido para realizar un contenido mejor, y que eso se ha basado en algoritmos privados de relevancia y creatividad de cada vídeo. Y de esta manera han llegado a los 249 millones de usuarios activos diarios, con un crecimiento sostenido de 18% al año. No está mal, ¿no?, para una aplicación que todos veían muerta. Twitter anuncia los criterios para verificar nuevas cuentas. Durante más de 2 años, el proceso de verificación de cuentas en Twitter ha estado cerrado. Sin embargo, la compañía anunció últimamente que volverá a implementar un sistema por el que los usuarios podrán solicitar que su cuenta sea verificada. Y es que por primera vez en la historia de Twitter, la compañía ha ofrecido a los usuarios unos criterios claros de qué tienes que hacer para que eso se haga. Y además, unos criterios que se han hecho públicos, para que así todo el mundo sepa por qué a su cuenta sí estaría entre las que podrán verificarse o por qué no. Y en primer lugar, y la más importante según Twitter, es que para recibir la insignia azul que acredita una cuenta como verificada, debe responder a 3 principios básicos. En primer lugar, ser auténtica, también que sea notable y además que esté activa. Pero bueno, te preguntarás, ¿qué es notable? Pues bien, esto significa que represente a una persona o marca reconocida, como podrían ser, gobiernos, empresas, periodistas, personajes del entretenimiento, deportes, activistas o otras personas influyentes. Y cada una de esas categorías cuenta con requisitos específicos, pero deben ser cuentas que cumplan con las normas de la plataforma, con nombre e imagen de identificación y con un número o correo de contacto para verificarlo. Los consumidores gastaron más de $100.000 millones en apps a nivel mundial en 2020. El año pasado, los consumidores a nivel mundial invirtieron cerca de $111.000 millones en aplicaciones, tanto de la App Store de Apple como en la Google Play. Y todo esto según datos presentados por Trading Platforms. Se trata de $25.000 millones más que fue el año anterior, el 2019. Es decir, un crecimiento del 30%. Y este notable incremento en el gasto en apps se debe al cambio en los hábitos de los consumidores que generó la pandemia. Y es que durante los últimos meses los usuarios pasaron mucho más tiempo en casa para evitar los contagios y como consecuencia aumentó el uso de los dispositivos móviles. Cabe destacar también el incremento en el número de descargas de juegos móviles. Por ejemplo, Google Play registró 46.100 millones de descargas de juegos y la App Store 10.100 millones. Alucina mandarinas. Y como curiosidad, Garena Free Fire es el juego de Google Play más descargado de 2020, mientras que el juego Among Us fue el que más de la App Store. El comercio electrónico crecerá un 14,3% a nivel global en 2021. A pesar de que es una desaceleración con respecto al año pasado, está claro que el comercio electrónico está a tope. Piensa curioso que en 2018, hace apenas 3 años, las ventas a través del e-commerce en todo el mundo no superaban los $3.000 millones y en 2020 superaron los 4.000 millones. Además, se dice que en 2022 ya alcanzarán los 5.000 millones, logrando los 6.000 millones en 2024. Tela, ¿eh? Y bueno, pues esas son las 10 noticias más interesantes de la semana. ¿Qué te han parecido? ¿Qué vídeo te ha gustado más? ¿Qué noticia te ha resultado más interesante?
Pónmelo en los comentarios, los leo todos. Y aparte de darle me gusta al vídeo, suscribirte y campanita, debes mirar este vídeo aquí, que es brutal. Y si no eres suscriptor, si no lo eres, pues no sé qué haces, dale ya a este botón de aquí. Y estos dos botones son mis otros canales que tengo, que quiero que entres, los veas y que me digas qué tal están. Y recuerda, el conocimiento es un requisito esencial para la supervivencia. Muchísimas gracias.